De acuerdo a una reciente encuesta entre los usuarios del canal y que eligió por amplia mayoría el próximo destino, es que llegamos a Bielorrusia para compartir con ustedes qué sucede del otro lado del mapa. Es importante decir que estos documentos visuales están captados en junio de 2023, por lo cual, debido al inestable presente geopolítico, pueden resultar de alto valor histórico en el futuro. Nos estamos yendo de Minsk, pero hay algo que no queremos pasar por alto. En Bielorrusia, la realidad en torno a la ideología de género y la implementación de la Agenda 2030 dista enormemente de lo que sucede en Europa Occidental. La ideología de género es un concepto controvertido y no está ampliamente aceptado en Bielorrusia. El gobierno bielorruso ha adoptado una postura conservadora en asuntos relacionados con la identidad de género y los roles tradicionales de hombre y mujer en la sociedad. En general, Bielorrusia tiende a tener una visión más tradicional y conservadora en lo que respecta a los roles de género, y eso hemos podido verificar en sus calles, donde la familia es la protagonista. No verás aquí manifestaciones arcoíris, pelos de colores o vestimentas dudosas. Todo va en torno con el orden establecido. Es imposible encontrar un grafiti en las paredes, un papel en el piso o simplemente algo fuera de lugar. Esta sociedad no tiene a la libertad individual como bandera. En su lugar, prefiere sostener una idea colectiva. La Agenda 2030 es un conjunto de objetivos y metas de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Si bien Bielorrusia ha manifestado algún interés en la implementación de la Agenda 2030 y ha realizado algunos esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, la aplicación de estos objetivos está supeditada a los intereses nacionales. Mucho de lo que se echa de menos en España, en Latinoamérica y en general en la mayoría de los países occidentales goza de buena salud en Bielorrusia. Ese desfasaje puede explicar por qué hoy en el mundo existen dos visiones enfrentadas de la vida que eclosionan en las fronteras a ambos lados de este mapa.
Si bien varios países del este, como Polonia, Eslovaquia, Bulgaria o Hungría, tienen claro qué valores preservar, venir a Minsk significa estar un paso más allá. El tiempo dirá qué postura prevalece. Europa se debate entre ser y dejarse ser. Las calles de Minsk nos transportaron a otra época y sin embargo nos sentimos en el presente. A veces el pasado suele ser una forma de futuro. Minsk es una ciudad digna de ser conocida, bastante económica y segura, con el andar pausado de sus transeúntes y una limpieza que dará envidia a cualquier capital europea. Viajar es hipervivir y seguiremos recorriendo este lado del mapa para compartirlo con ustedes. Les pedimos que nos dejen en comentarios sus opiniones y sugerencias para futuros destinos. La tarde se hizo honda y nos caímos dentro. Gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado este breve video de despedida de Minsk, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.